Estados Unidos ya ha presentado su plan de paz a Ucrania. Parece que Zelensky acepta en principio ese alto el fuego de 30 días que propone Donald Trump. ¿Está siendo neutral Washington? ¿Hasta dónde estará dispuesta a ceder Kiev? ¿Cuál será la reacción de Moscú? En los próximos minutos hablaremos de la última hora en las negociaciones para la paz en Ucrania. Entrevistaremos a nuestro compañero Marc Marginedas, que presenta en Madrid un libro titulado Rusia contra el mundo. Analizaremos también el debate político sobre el cierre de las centrales nucleares en España y rememoraremos lo que supuso el COVID-19 en el 5º aniversario de la pandemia. Comienza Claves de Actualidad. Es una de las imágenes de la semana, reunión de las delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania en Arabia Saudí. El objetivo, abrir una negociación que ponga fin a la guerra que inició el mandatario ruso Vladimir Putin con la invasión de Ucrania. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Trump y Zelensky intentan acercar posiciones después de la encerrona vivida el 28 de febrero, sufrida por Zelensky en el propio despacho oval de la Casa Blanca. Me acompañan Mario Saavedra, responsable internacional y política exterior del Periódico de España, y Marc Marginedas, periodista y ex corresponsal en Moscú del periódico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Todo en orden, muchas gracias. Bueno, pues parece que acepta Zelensky ese alto el fuego de 30 días, a negociarlo al menos con Rusia, y a cambio Estados Unidos, digamos, que vuelve a reanudar la ayuda militar a Kiev. ¿Qué lectura hacéis de lo que ha ocurrido esta semana, de esa reunión en Arabia Saudí, de ese papel mediador de Estados Unidos? Bueno, para empezar, yo creo que son buenas noticias para Ucrania porque se encarrila de nuevo su posición diplomática. Si se consigue, tienen 30 días para respirar, para, por ejemplo, que los soldados que llevan muchísimo tiempo en el frente, prácticamente sin descansar, tomen un respiro, quizá para reconstruir infraestructuras. Y luego, el papel mediador de Estados Unidos pues, es una incógnita desde mi punto de vista. Yo tengo, ya sabes, dos teorías. Una, la de que Trump es un agente de Putin, en el sentido de que está alineado con sus intereses y lo que busca es una rendición de facto de Ucrania. Luego, no descarto del todo la teoría de que Trump busque el Nobel de la Paz y que en el fondo quiera realmente conseguir un acuerdo. Él ya sabes que ha vivido toda su vida intentando conseguir acuerdos beneficiosos para él y bueno, que a lo mejor consiga poner fin a la guerra. Ahora todo depende, por supuesto, de Rusia. Bueno, yo creo que pese a la apariencia que en principio parece que es una cesión por parte de Ucrania, de que Ucrania decía no habrá paz sin garantías. Yo creo que hay una cosa que está muy bien, que es que el hecho de que devuelve la pelota al campo de Rusia y es decir, si Rusia dice que no a este acuerdo o dice o viola la tregua, digamos que no tendrá argumentos Trump para negar la colaboración de inteligencia, para continuar con la cooperación de inteligencia. Entonces eso me parece que está bien, digamos, bien planteado desde el punto de vista de Ucrania. Yo creo que además, yo creo que una cosa que sí que tengo claro es que incluso aunque se llegue en estos momentos a un armisticio, un alto el fuego, sea una paz muy precaria, la estabilidad no volverá a Europa, la estabilidad volverá a Europa cuando hay un cambio político en Rusia. Es decir, Rusia sigue sin aceptar la independencia de Ucrania y sigue intentando, digamos, subyugar a Ucrania, y eso lo va a intentar. Haya o no haya alto el fuego. Eso iba a preguntar, ¿no? Porque aquí posiblemente la gran incógnita es Rusia, ¿no? ¿Qué se le va a ofrecer a Rusia? ¿Lo va a aceptar Vladimir Putin? Que si lo rechaza, ¿cuál va a ser la reacción inmediata de Donald Trump y de Estados Unidos? Yo no sé lo que va a hacer Rusia porque es verdaderamente impredecible. Yo creo que en estos momentos ellos tienen la percepción de que tienen a un asset, o sea, alguien que está muy dispuesto a asociar sus intereses en la Casa Blanca, y eso les lleva, digamos, a elevar mucho sus demandas, ¿no? Y ahí un cierto exceso de confianza. Yo creo que lo interesante, más que la reacción rusa, va a ser que en el caso de que Rusia diga que no, si va Donald Trump a obligar a Rusia hasta qué punto, qué capacidad tiene Donald Trump de forzar y de presionar a Rusia, ¿no? Porque no sabemos hasta qué punto Rusia tiene capacidad de presionar a Trump. Y si va a ser tan exigente como lo ha sido, al menos parece, Mario, ¿verdad?, con Zelensky.
Yo es que creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que si las informaciones son correctas, la última ronda de sanciones, la que lanzó Biden sobre la flota fantasma o como se quiera traducir de buques que llevaban petróleo por todo el mundo, tuvieron mucho impacto y China e India empezaron a diversificar. Es decir, que Rusia yo creo que podría estar más débil de lo que dice. Rusia tiene un argumentario muy controlado, entonces dice soy fuerte. Es verdad que ahora, por ejemplo, han conseguido tomar una ciudad en Kursk, que es la zona que invadió Zelensky para poder luego negociar. Entonces parece que en el frente de batalla, quizá porque le ha quitado la inteligencia a Estados Unidos, porque no le estaba dando las posiciones de las tropas rusas. Entonces en el terreno de batalla parece que la cosa pues, está un poco más dudosa, pero desde luego yo creo que Rusia tampoco es que pueda aguantar, tengo la sensación, Marc nos lo puede confirmar, mucho más tiempo con esta ronda de sanciones. Te voy a pedir, Mario, por favor, que sigas con nosotros, pero que adoptes ahora otro rol, ¿vale? Vamos a dejar el rol de analista y ponte conmigo a entrevistar a Marc Marginega, porque hoy es protagonista en Madrid, entre otras cosas porque publica este libro. Se titula Rusia contra el mundo, de editorial Península. Marc, bueno, es un libro muy crítico con Rusia. Yo creo que este libro se completa también con el, digamos, con el subtítulo, ¿no? Que es más de 2 décadas de terrorismo de Estado, secuestro y mafia propaganda. Es decir, entonces, o sea, para mí, digamos que yo he querido explicar cómo Rusia lleva a cabo, incluso desde el mismo momento en que, incluso antes de que Putin llegara al poder, cuando era primer ministro, cómo lleva a cabo sus actos de guerra, digamos, para consolidarse como presidente dentro de la propia Rusia y para incluso llevar a cabo pues, actos de guerra híbrida contra Occidente, ¿no? Esos actos de guerra híbrida, yo creo que hay tres elementos fundamentales. Uno que conocemos muy bien, que es la propaganda, pero otros dos que son bastante más desconocidos, que son la utilización de las mafias rusas para ejercer influencia en el exterior y luego la instrumentalización del terrorismo. Entonces este libro arranca precisamente con unos atentados que todo el mundo ya hoy en día prácticamente no duda que fueron orquestados por el FSB para llevar a Putin al poder y permitir iniciar la Segunda Guerra Chechena y consolidar en el poder. Y si eso ese tipo lo ha utilizado dentro del país, ¿qué no va a utilizar ahora, incluso fuera en Europa, cuando considera Europa, digamos, como su último obstáculo para conseguir, digamos, expandirse por el mundo, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir desde el punto de vista español, ¿cuáles serían los riesgos que crees que supondría Rusia para España? Yo entiendo que serían los dos últimos, ¿no? Porque la guerra es difícil que llegue aquí, la guerra frontal. A ver, yo creo que yo creo que la propaganda ha intentado ser bastante potente. Yo creo que no les ha salido bastante bien. No les ha salido bien, sobre todo porque ha habido una generación de corresponsales que hemos venido desde Moscú y hemos explicado lo que ha pasado y hemos, digamos, neutralizado bastante bien el argumentario y las narrativas prorrusas, ya sean de ultraderecha o ultraizquierda. Entonces, han quedado esas narrativas que sí que existen, digamos, a los márgenes del sistema, ¿no? Y luego también he intentado, digamos, azuzar un conflicto clarísimamente en Cataluña, ¿no? Durante el año 2017. La mafia tampoco les ha salido muy bien porque hubo una mafia que se intentó implantar aquí en España que se llama Tambovskaya, además cuyo supuesto líder, según la justicia española, según la acusación española, es Gennadios Petrov, que es una persona que llegó incluso a tener acuerdos y a repartirse y a llevar negocios conjuntos con Putin en San Petersburgo. Y luego el tercero de los atentados, yo ahí donde veo precisamente un problema muy importante es en Francia y en Alemania. Francia y en Alemania, es decir, o sea, en Francia hay comunidades de chechenos muy radicalizadas que han llevado atentados y que cada vez que provocan un atentado provocan el ascenso de las fuerzas prorrusas. En Alemania exactamente igual. Ajá. Y hablando de atentados, ya lo has adelantado mínimamente, pero quiero hablar de cómo comienza el libro, porque comienza hablando de unos atentados, aquellos que sufrieron edificios residenciales de Moscú y de otras ciudades en las que, si no me equivoco, murieron pues casi 300 personas, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, lo cuentas muy bien en el libro, se acusa a la insurgencia chechena y eso sirve de pretexto, sirve de percha para iniciar la Segunda Guerra, una nueva guerra con Chechenia. Chechenia. Todo en el marco de unas elecciones inminentes y, por lo tanto, para influir. Maquiavelo se queda corto. Bueno, a ver, hubo 3 atentados destinados... Lo digo, perdona, porque creo que no lo explicaba bien,
porque finalmente se ha venido a demostrar después que no eran terroristas chechenos, sino que eran funcionarios del Estado vinculados a los servicios de inteligencia rusos. Lo que pasó, hubo una serie de atentados, 3 atentados en un espacio de pocos días, muy pocos días, y luego un intento de atentado en una ciudad que se llama Ryazan, donde los vecinos vieron a agentes colocando explosivos, colocando sacos en los sótanos, se llamaron a la policía local vino, identificó aquello como explosivos, evacuó el edificio, acordonó la zona, y esas personas, las personas que colocaron los sacos, fueron detenidas. Y en el momento de ser detenidas mostraron una identificación del FSB. Y ante la imposibilidad de negar la evidencia, el señor Nikolai Patrushev, que es una de las personas más influyentes, probablemente la persona más influyente en el régimen ruso por debajo de Putin, dijo que aquello era un ejercicio para ver si la ciudadanía estaba alerta. Esos atentados, la Duma ha votado que no se pueden investigar durante los próximos 7 décadas, el material ha sido destruido y digamos que la gente los miembros de la comisión de investigación que se formó por cuando todavía en Rusia fueron muriendo o fueron siendo detenidos o llegaron a acabar en la cárcel acusados de secreto de Estado. Entonces, pero eso es un patrón, es decir, eso no es un acto aislado. Sí, es el primero. Yo diría, incluso antes de la guerra chechenia, primera guerra chechenia, hubo escaramuzas de este estilo, hubo un intento, por ejemplo, de colocar una bomba en el ferrocarril que circunvala Moscú, pero salió mal. Es decir, es un patrón de actuación que digamos que el ejemplo más claro es en el año 99, pero luego hay más. En Dubrovka, Ana Politkovskaya, una periodista, demostró que había un infiltrado. Si había un infiltrado entre los asaltantes, es decir, una parte del Estado ruso conocía que esa toma de rehenes iba a suceder y en lugar de protegerlos permitió que eso sucediera. En Beslan también hay actuaciones dudosas de gente que podría actuar como infiltrados. En Beslan murieron 300 personas, casi 200 niños, ¿no? En una toma de rehenes de 1.300 personas. Eso es un patrón de actuación constante en Rusia. Y perdona por retomar en esto, el último, el del verano pasado en el centro comercial, ¿eso fue un atentado auténtico, real? ¿Hay alguna duda de que...? Los atentados, para identificarlos bien, es necesario que pase un tiempo y que se conozcan las circunstancias. Hay una cosa clara, que es que esos atentados sucedieron justo después de que hubo una ola de simpatía hacia la muerte reciente, hacia la muerte de Navalny, con miles de personas desfilando constantemente en el cementerio, ¿no? Y yo recuerdo que yo seguía la televisión de la oposición, TV2, y unas informaciones que destacaba era que después de los atentados de Crocus, se empezó a debatir el hecho de recuperar la pena de muerte contra grupos extremistas en Rusia. Hay que recordar que no solo un grupo extremista es Estado Islámico, sino que el grupo de FBK, la Fundación contra la Corrupción de Navalny, está tipificado como grupo extremista, con lo cual, entonces, digamos que está claro que esos atentados cortaron de raíz toda la ola de simpatía que generó Navalny. De todas maneras, lo que está claro es que la versión que ofreció Rusia de esos atentados es totalmente es increíble, ¿no? El hecho de que Ucrania estaba vinculado con esos atentados. Marc, tú fuiste secuestrado por el Estado Islámico en el año 2013, fueron, si no me equivoco, 178 días, sí. 6 meses. En el libro te detienes en el papel de Rusia y del régimen sirio en la formación y en el impulso del Estado Islámico. Directamente conectas el Kremlin con el grupo terrorista. A ver, yo hay que reconocer que esto no es nuevo. Es decir, si una persona habla con la oposición democrática en Siria, el hecho de que la infiltración de los servicios sirios, que actúan evidentemente en consonancia, coordinados con los servicios rusos en el Estado Islámico, es algo que es un consenso generalizado. Entonces, yo simplemente me dedico, digamos, primero a explicar lo que sucedió el primer día de mi secuestro, que eso lo expliqué en su día en los relatos que publiqué en el periódico. Lo que pasa es que nunca expliqué que hubo una persona que se me llevó el pasaporte y me dijo una conversación que parecía más con una persona que está indignada con periodistas por haber entrado ilegalmente en el país, que no con alguien de carácter ideologizado y radicalizado, ¿no?
Yo eso lo expliqué en el periódico en su día, incluso antes de explicar, antes de explicar y detenerme en los Beatles, en Jihadi John, etcétera, porque me pareció muy relevante. Lo que pasa es que nunca dije que esa persona era ruso, porque sabía que iba a ir a Rusia precisamente a investigar ese tema, ¿no? Ahora que ya estoy fuera de Rusia lo puedo explicar. Pero sobre todo una cosa que yo quería decir es que no solo es eso, es por ejemplo el hecho de que Rusia entregó pasaportes en el año 2013 a sus yihadistas que actúan en el sur de Rusia para ir a Rusia, para ir a Siria a combatir, ¿no? Y eso existió. El hecho de que el régimen sirio comerciara con hidrocarburos con Estado Islámico. No lo dice solo un testimonio con el que yo puedo citar, sino que lo dice incluso la Unión Europea, que sancionó a una persona. ¿Y esto cómo encajaría, perdona, Sí. con el hecho de que luego les bombardeaban, luego se convirtieron en enemigos? ¿Fue una cuestión de plazos o un doble juego? Yo he estado secuestrado en Siria, aunque todavía no había entrado por Estado Islámico, aunque todavía no había entrado Rusia en la ecuación. Te puedo asegurar que cuando estuve en Alepo, Estado Islámico compartía el espacio con otras facciones rebeldes, bombardeaban constantemente el régimen sirio, etc. Cuando nos trasladaron a Raqqa, en Raqqa había agua, electricidad, comida todos los días, electricidad 8 días a la semana, y no había bombardeos. Eso también me lo certifica ya el testimonio que yo cito, cuando entraron los rusos, es decir, o sea, no hubo bombardeos. Verdaderamente hubo como una serie de pacto tácito de permitir que el Estado Islámico se expandiera hacia las zonas donde no estaba controladas por el régimen sirio. Un capítulo en el libro sobre eso. Quería preguntarte brevemente también por los periodistas. Tú que has sido periodista en Moscú, ¿cómo os trataban de presionar? ¿Cómo trataban incluso de reclutar a algunos, ¿no? Y a la inversa, esos periodistas portavoces del Kremlin? Bueno, a ver, o sea, en el libro hablo de 3 casos de personas que fueron intentadas comprar. Evidentemente esas personas nos han comprado porque digamos que me han explicado sus casos. 2 de ellos me lo han dicho de forma anónima y uno de ellos me lo ha dicho con nombre y apellidos, ¿no? Entonces, o sea, es decir, eso que me hace pensar que hay más gente. ¿no? Reclutada. Periodistas, además, yo tengo algunas sospechas, evidentemente, mientras no tenga pruebas jamás las explicaré en público, pero hay casos de cambios de opinión, de actuaciones... Compras o presiones mediante pues, compromato. Compromate, exactamente. Yo estoy seguro que en España los hay. Sí. Entonces, eso me parece que está ahí, ¿no? Y luego, sobre la presión de los periodistas españoles, o sea, y tú cuando vives en Rusia te das cuenta de que vives constantemente vigilado. El personal local que trabajaba para nosotros tenía que informar sobre nosotros. Yo tuve 2 incidentes con el FSB, uno de ellos por teléfono, precisamente cuando hablé sobre el secuestro con un periodista estadounidense, el New York Times, iba en un teléfono español y entonces a la siguiente llamada el teléfono, la llamada se cortó para mi interlocutor y yo empecé a oír las respuestas que me había dado 20 minutos antes. Eso era una señal de decirme, este teléfono también deja de hablar de este tema. Y luego otro incidente fue mucho más serio y que me empujó a pedirle a Albert Saez, mi director, por favor, sácame de aquí porque esto ya es serio. No puedo hablar porque hay otra persona involucrada. Y entonces, fue sobre el verano del 2021, me dijo que en un año me sacaba, pero empezó la guerra y cuando empezó la guerra decidí que ya era el momento de irse. Por último, Marc, para terminar, quería preguntarte si te pidiera que hicieras un retrato robot psicológico de Vladimir Putin, ¿qué me dirías? ¿Cuál es su temperamento, su forma de ser, sus rasgos de personalidad, sus aspiraciones? Vale, yo creo que hay 2 cosas que le definen. Primero, es una persona movida por el resentimiento hacia Occidente, es algo que no ha cambiado. La gente dice que a lo mejor pudo cambiar, las circunstancias le hicieron ser así. No, o sea, es una persona que ya que está movido por el resentimiento a Occidente. Él vivió la caída del muro en Alemania, la humillación, el hecho de que el ejército soviético no quisiera salir a defender al gobierno satélite alemán oriental. Eso le marcó muchísimo. Eso. Y luego, para es una persona de los servicios secretos. En este libro hay citado un testimonio de una persona que lo vivió en Dresden y que asegura, lo que pasa es que no lo he podido confirmar, y no hay gente viva que pueda confirmar este testimonio, que asegura que Vladimir Putin gestionaba a 2 grupos terroristas y izquierdistas que actuaban en Occidente, que eran Acción Directa en Francia y la Bader-Meinhof. Si eso es así, si eso hacía él cuando era agente sobre el terreno, ¿qué no va a hacer cuando llegue a la presidencia? Pues Rusia contra el mundo.
Más de 2 décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia y propaganda. Marc, te felicito, te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Escribir este libro requiere conocimiento, requiere experiencia, requiere la constancia de escribirlo y requiere otra cosa también muy importante por la que te felicito, coraje. Bueno, no, yo intento hacer mi trabajo. Os doy las gracias. Enhorabuena, gracias. Os doy las gracias a los dos por vuestra aportación en claves de actualidad. Hasta otra. Encantado. Se reaviva el debate político sobre el cierre de las centrales nucleares en España. Existe un calendario de cierre progresivo que comienza en 2027 con Almaraz y culmina en 2035 con Trillo. Me acompaña ahora mismo David Paje, periodista de economía del Periódico de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Armando? Muy bien, pues nada, oye, ese plan de cierre de las centrales nucleares, la verdad es que en los últimos tiempos está levantando ampollas en la arena política, ¿no? El Partido Popular quiere alargar la vida útil de las centrales algo más de tiempo y el Gobierno quiere cumplir ese calendario. En efecto, como dices, algo se está moviendo en el debate de la energía, sobre la energía nuclear, se está volviendo a reabrir y es precisamente en la escena política donde ese debate está siendo más evidente, con el Gobierno y gran parte de sus socios parlamentarios defendiendo cumplir el calendario de cierres previsto. Y, de hecho, también tirando balones fuera y diciendo que no es una decisión del Gobierno cerrar o no, sino que corresponde a las propias compañías eléctricas, y el PP liderando la defensa de la energía nuclear, defendiendo postergar esos cierres. Las razones del PP, pues entre el convencimiento de que es necesario mantener abiertas las centrales y también porque están encontrando en este debate una baza política para golpear al Gobierno y para romper el bloque de investidura, porque en esta defensa de la nuclear están encontrando el apoyo de Vox, de la ultraderecha de Vox, de Junts y de manera inesperada también de Esquerra. Ese apagón progresivo fue pactado en el 2019 por las propias compañías propietarias de las centrales nucleares. En estos años, en este tiempo, ¿ha evolucionado su posición? ¿Mantiene la misma postura? Sí, sí que ha ido cambiando. Como decías, el calendario de cierre en realidad es un acuerdo entre las propias compañías eléctricas propietarias de las centrales, a la que también se sumó la sociedad pública Enresa como la responsable de gestionar los residuos radioactivos. Y se tuvo que llegar a este acuerdo porque en aquel momento no había una posición común entre las propias compañías eléctricas. Unas defendían mantener abiertas las centrales todo lo posible y otras lo que exigían era claridad sobre las fechas de cierre y claridad sobre la inversión que iban a realizar. Durante estos años las eléctricas han tenido una posición bastante, al menos públicamente, bastante discreta y bastante tibia, prácticamente con una defensa casi teórica de la energía nuclear, pero ahora sí que está cambiando un poco el panorama y con el esperado boom de centros de datos y otros proyectos industriales, sobre todo Iberdrola y Endesa están haciendo una defensa más explícita de la nuclear y han empezado a pedir al Gobierno reabrir el debate sobre la conveniencia de mantenerlo. Pero a las eléctricas no les vale solo alargar la vida de las nucleares. Ponen condiciones y las condiciones en que les garanticen que van a ser rentables, condiciones económicas, sea rebajando la fiscalidad o con algún tipo de ayuda, retribución o... En Valencia está nuestro compañero Ramón Ferrando, periodista del diario Levante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Pues quería preguntarte, Ramón, en primer lugar, en torno a la cuestión de qué hacer con los residuos radioactivos. La verdad es que ninguna comunidad autónoma quiere albergar en su territorio esos desechos radiactivos y es un tema que está también, es una derivada que hay que tener en cuenta en este debate. Exacto, pues, los residuos radioactivos en principio se iban a centralizar en un almacén central en España, que iba a estar en Villar de las Cañas. Hubo un cambio de gobierno en Castilla-La Mancha, que salió el PP y entró el PSOE, y aquello se ha parado. Ahora lo que se ha adoptado, la decisión que se ha adoptado es que cada central nuclear tenga su propio almacén descentralizado, o sea, temporal descentralizado, porque la idea es a largo plazo, o sea, en el año 2070, que haya un almacén subterráneo donde guardar ahí los residuos nucleares. Ese es el punto en el que estamos ahora.
Y en Valencia, Ramón, hay una central nuclear, la de Cofrentes, que tiene previsto cerrar, si no me equivoco, en 2030, ¿no? El asunto enfrenta también al gobierno de la Generalitat, de Carlos Mazón, con el gobierno central, que lo ve como algo clave para la transición hacia las energías renovables. Exacto, vamos a ver, aquí históricamente el Partido Popular, bueno, el partido de derechas apoyaban la energía nuclear, que genera el 46% de la electricidad de la Comunidad Valenciana, y la izquierda, bueno, el Botánic en la última etapa, siempre ha estado en contra, está a favor del cierre de la central. Se planteó aquí el debate incluso de adelantar ese cierre, el Compromís quería adelantarlo, el PSOE se negó, pero sí que se fijó que, bueno, se apostaba porque fuera en noviembre de 2030 cuando va a ser. Y en esa postura estamos. Ahora, a raíz del debate que ha surgido por el cierre de Almaraz, que surge porque se acaba el plazo para cerrarlo o no cerrarlo, pues Carlos Mazón se ha sumado a esa ola y también está reclamando, empezó a reclamar esa prolongación de la vida útil, que lo hizo precisamente en octubre, 2 semanas antes de la Dana, que lo ha cambiado todo, o sea, que ha politizado todo el debate y se ha apagado aquí un poco más ese debate porque estamos pendientes de otras cosas de aquí. Muchas gracias, Ramón, por tu análisis. Lo que está claro es que la decisión tiene connotaciones políticas, económicas, sociales y medioambientales. David, quería preguntarte, ¿están ya las energías renovables preparadas para suplir en nuestro país a la energía nuclear? Pues en efecto, como dices, el plan es sustituir las nucleares por más renovables, muchas más renovables, pero aunque el despliegue de renovables está siendo masivo y lo va a ser aún más en los próximos años, solo con más renovables, solo con más eólica y más fotovoltaica, pues no es suficiente. Hace falta, para garantizar la seguridad de suministro, hace falta tener almacenamiento, tener baterías o tener centrales hidráulicas de bombeo para poder utilizar esa energía de las renovables cuando hace falta y no solo cuando se produce, porque como sabemos, pues la producción de las renovables es intermitente y depende de si hay viento, sol o agua. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el verdadero debate? Que los objetivos que marca el plan del Gobierno de tener almacenamiento va con bastante retraso y probablemente no se cumplan. Y si no se cumplen, existe un problema para garantizar que solo con renovables se puede sustituir a la energía nuclear. Y lo veremos en los próximos años cómo evoluciona ese almacenamiento, esas baterías. Pues a ver qué ocurre. El caso es que el Gobierno y el Partido Popular mantienen las espadas en alto en este asunto. Ya veremos qué pasa al final. David, muchas gracias por tu aportación, por tu valoración, por tu análisis, por ayudarnos a comprender un poquito mejor esta cuestión. Hasta otra. Muchas gracias. Cambiamos ahora de tercio. Se cumplen 5 años de la pandemia del COVID-19. Si hacen memoria, recordarán que comenzamos el año 2020 con una alerta de virus en la ciudad china de Wuhan. A finales de enero de ese año se confirmaba el primer caso en España. Parecía algo aislado, algo puntual, pero pronto se convirtió en una pandemia que acabó con la vida de 15 millones de personas, según la OMS, y dio paso a un colapso en los hospitales y en las economías sin precedentes. Se trató de una tragedia con tintes apocalípticos que cambió nuestras vidas. Conectamos con Barcelona, donde nos escucha ya el doctor Bartolomé Martínez, consejero delegado de Clínica Corachán, un centro sanitario de prestigio que se volcó en la atención a los pacientes con COVID. Bartolomé, ¿cómo recuerdas aquellos primeros días? ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes desde el punto de vista de la gestión de la crisis sanitaria? Buenos días. Lo fundamental fue que nos enfrentábamos a una situación desconocida y de una escala que fue exponencialmente creciente. Inicialmente fueron unos pacientes complejos, muy complejos, con un riesgo crítico, pero que fueron aumentando de manera constante durante todos los días. La verdad es que desde el punto de vista médico era muy complejo entender cómo había que tratar a esos pacientes. También era muy difícil organizar un centro de manera que pasábamos de un hospital dedicado a tratar pacientes fundamentalmente quirúrgicos y complejos a una
una cantidad de pacientes con un problema que no sabíamos bien cómo atajar. La verdad es que fueron días realmente estresantes, de sensación de catástrofe general. ¿Y cómo manejaron en una situación tan complicada, tan difícil, la escasez de recursos médicos, la falta de mascarillas, de respiradores, de camas UCI? Bueno, nuestro stock habitual rápidamente en 1 o 2 días se vio agotado. Lo que tuvimos que hacer fue coordinarnos bien con toda nuestra cadena de suministros, junto con otros hospitales privados y también con toda la red pública, que puso medios para intentar organizar todo esto y que no hubiese una situación absurda como puede ser una cierta competencia entre nosotros mismos. El resto fue, respecto a medios, convertir un hospital normal, como decía, a un hospital dedicado al COVID al 98%. Todo lo que podía tener soporte, podía ofrecer soporte crítico a un paciente de COVID, tuvimos que reconvertirlo. Es decir, desde quirófanos, salas de parto, áreas de reanimación, donde podíamos tener un ventilador y el soporte adecuado a un paciente, tuvimos que organizarlo para tal. Y realmente el equipo médico y humano de todo tipo tuvo que seguir ese cambio de actividad y ese tipo de especialización en muy poco tiempo. Hablaba, doctor, del equipo humano. A nivel emocional, ¿cómo afectó la pandemia a los profesionales de la salud, ¿no? Imagino que hubo miedo, hubo incertidumbre, pero la verdad es que dieron la talla. Yo personalmente calificaría de heroico el comportamiento, muy por encima de lo que se puede considerar el deber. Debemos ser conscientes de que para las personas que trabajaban en este ámbito entraban en un riesgo vital propio. Es decir, su propia vida estaba en riesgo. La verdad es que en general fue muy estresante, agotador. Y eso, claro, acabó generando un impacto posterior, digamos, de tipo postraumático, pero que realmente dejaba entrever un sufrimiento personal muy intenso. Yo creo que esta generación de profesionales les ha quedado una experiencia vital que los ha, podríamos decir, estigmatizado en el sentido de que ha dejado una huella de esfuerzo y de compromiso, y que por otra parte también nos ha ungido con este aura de entrega y de, como califico yo, heroísmo, que realmente también ha hecho una generación especial que seguro que recordará esto toda su vida profesional. Quería preguntarle si una pandemia de estas características, de esta dimensión, de esta virulencia sobreviniera hoy, ¿estamos mejor preparados para afrontarla? ¿Nos hemos protegido lo suficiente para conseguir que no sea tan mortífera como la que padecimos en el 2020-2021? Yo creo que hay 2 consideraciones a poner encima de la tabla. La primera es que nos ha obligado a repensar y a engrasar toda la estructura de medicina preventiva y de salud pública que dispone tanto una localidad como un país como a nivel global. Eso nos ha enseñado que no invertir, no mantener esta estructura ha sido un gran riesgo que tenemos que intentar no volver a incurrir. También, y otra consideración, es que estamos en el mundo de la biología. Es decir, un ataque de este tipo está condicionado a quién lo genera, al tipo de ser vivo que nos genera este problema. Y estamos hablando del mundo de la genética y de crecimientos exponenciales, de una lucha entre un ser vivo que intenta infectarnos y nosotros que nos tenemos que defender. Pero este ser vivo que nos ataca tiene una capacidad genética de cambiar su estructura de manera intensísima. Cada día puede estar cambiando. Por lo tanto, tampoco sabemos muy bien lo que nos va a atacar. Sabemos que es prácticamente probable. Lo que no tenemos ni idea es de cuándo va a pasar. Y tampoco tenemos idea de la gravedad que puede tener. Por lo tanto, tenemos que estar, sobre todo, afianzados en esta medicina relacionada con la salud pública y la medicina preventiva, y tener unos sistemas de alarma y de puesta en marcha de determinados mecanismos de respuesta desde el punto organizativo, pero que no pueden ser muy estrictos respecto a contra qué nos defendemos.
porque puede ser una amenaza de tipo muy diferente a la que conocemos ahora. Ser agradecidos es de bien nacido. Bartolomé Martínez, le aseguro que la sociedad jamás olvidará esa labor encomiable que realizaron los profesionales de la salud y el compromiso que instituciones médicas como Clínica Corachán realizaron durante aquel tiempo para salvar vidas. Gracias siempre por la labor realizada por los sanitarios durante la pandemia y gracias, Bartolomé Martínez, por atendernos hoy. Muchas gracias. Hasta otra. Pues ponemos aquí el broche ya a claves de actualidad. Aquí terminamos. Gracias por estar ahí. Hasta otra. Sean felices.